En el marco del segundo día de paralización de los liceos en nuestro país, los gremios de la educación se están movilizando. A esta hora se concentraron en un acto en 18 de julio y Andes, donde reclamaron por trabajo, denunciaron el carácter regresivo de la reforma educativa. Los gremios alertan que desde el 2019 se perdieron 564 grupos de secundaria, lo que equivale a todos los liceos de Tacuarembó, Durazno y Florida. El presidente Lacalle Pou criticó el paro de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, dijo que es político-ideológico y que perjudica a estudiantes y padres. La movilización de la enseñanza fue apoyada por el PIT-CNT y otros sindicatos que se sumaron en respaldo de la educación, pero también plantearon su propia plataforma, como fue el caso del Zunca. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 19 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir así, con el cielo algo nuboso, periodos de nuboso, dice Inumet, vientos soplando del sureste al este entre 10 a 30 kilómetros por hora. La máxima anunciada es de 22 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, tengan en cuenta que en Asunción, entre Minas y Magallanes, hasta las 17 horas va a haber carga y descarga. Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, carga y descarga también hasta las 17 horas. Y Francisco Oliveres, entre Alaska y Rodríguez Mallarini, hasta las 15 horas hay saneamiento. Vemos ahora los títulos que se están destacando. Un informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, responsabiliza al hacinamiento y la falta de recursos por el incendio en el módulo 4 del ex-Concar. El documento mandata al Estado a resarcir a las familias de los jóvenes muertos en este incendio. El candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, se desmarcó de sus socios de la coalición y defendió la credibilidad de su sector, porque según remarcó, ninguno de sus representantes en el gobierno ha tenido ninguna situación que tuviera que apartarse por irregularidades ni mal manejo de temas públicos. Más de 500.000 personas sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave en Uruguay, según datos aportados por el representante de la FAO en el país, Gonzalo Maíd, en el marco de un evento organizado por la Cancillería en el Día Mundial de la Alimentación. La selección uruguaya empató sin goles frente a su par de Ecuador, acumuló partidos sin ganar y quedó tercero, pero compartiendo puntaje con Brasil, que anoche ganó 4-0 ante Perú. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó este martes la extradición de 63 brasileños que se encuentran prófugos en Argentina y son investigados por los actos golpistas durante el asalto a los edificios de los tres poderes en Brasilia. Ámbito educativo, entre el año 2019 y 2022 hay 564 grupos menos en la enseñanza media. Esto según números oficiales que fueron citados hoy por el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria. Hablamos de Emiliano Mandacen. Esto fue en el marco de la segunda jornada de paro y también movilización de los sindicatos docentes. Venimos reclamando claramente que haya una seguridad en la negociación colectiva, que no se rompa la negociación de buena fe, que no se recorten grupos, que no hay necesidad de hacerlo, y esto es muy claro para las familias que nos están mirando. Hay necesidad en algunos lugares de bajar la cantidad de estudiantes por grupo para poder trabajar mejor. Hay que generar las máximas garantías para cientos de miles de compañeras y compañeros que están propugnando este año en esta elección de horas por su efectividad, a la cual ganaron derecho a través de un concurso. Hay que ir a una discusión real de cómo distribuir el tema de los grupos en el territorio y no recortarlos abruptamente sin criterio pedagógico y con un criterio netamente economicista y pauperizador de derechos. Entonces, en ese marco estamos trabajando. Hay el compromiso, ya recibimos por escrito, de un ámbito de negociación el próximo martes, que esperemos que la ANEP concurra con todos sus actores políticos a brindar soluciones y respuestas claras. Entre el 2019 y el 2022 son 564 grupos menos, sin tener los números todavía de 2023 y 2024 que los pedimos y no se nos han dado. Los venimos pidiendo desde principios del año pasado y de este año. O sea que esperemos que esos números aparezcan y que haya una negociación colectiva real que de alguna manera proteja las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje.
Y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, criticó el paro de FENAPES, señaló que perjudica a los estudiantes y a los padres y madres y dijo que la razón es político-ideológica. Y en el marco de la movilización educativa, maestras de la Escuela 263 de Solimar cuestionaron la transformación educativa porque, según dijeron, prometió mejorar el sistema, pero ya se advierten, dicen, las primeras consecuencias negativas como la imposibilidad de brindar una atención personalizada. ¿Por qué están acá? A ver, cuéntenme. Bueno, por la educación, nosotros somos maestras de la costa. ¿Sí, de qué escuela? De la Escuela 263 de Solimar, Canelones. ¿Cuántos niños hay en esa escuela? Y hay alrededor de 400 niños. ¿Cómo está esa escuela? ¿En qué situación? ¿Cómo debería estar? Cuéntenme, para los que no conocemos, la situación puntual de esta escuela. En realidad creo que lo importante no es hablar de una escuela, sino de la realidad de todo el país, ¿tá? Hoy los grupos están superpoblados, tenemos una matrícula de promedio de 30 chiquilines por clase y eso va en detrimento de la mejora de los aprendizajes. Así que hablamos de una transformación educativa que supuestamente apostaba a la mejora y lo que tenemos son grupos cada vez más llenos de chiquilines y de estudiantes y con una atención personalizada que es nefasta. Y en el marco de esta movilización de la enseñanza, apoyada por el PIT-CNT, otros sindicatos se sumaron también en respaldo de la educación, pero aprovecharon para plantear allí sus plataformas propias, como fue el caso del Zunca. Las obras de balsa, Pilares, Juana, están todas paradas todavía y seguimos en conflicto. Más de 480 trabajadores que no hemos podido cobrar la primera quincena de abril y bueno, y por ende el despido y eso que lo estamos peleando. Y se presentó a concurso, como todos saben, y todavía estamos ahí. O sea que le deben sueldo de abril. La primera quincena de abril se nos debe a los 480 trabajadores. Y bueno, y después y los aportes al BPS, FOSER, hizo una... porque éramos todos permanentes y nos tiene que pagar los despidos. El Ministerio de Trabajo, ¿qué pasa en las reuniones tripartitas, por ejemplo, con el mediador que pone el Ministerio de Trabajo? ¿Qué ha pasado ahí en esa instancia que no se ha resuelto? Es lo que se preguntaría a cualquier ciudadano. Bueno, lo que ha pasado es que está activo el concurso de acreedores, ¿tá? Y eso terminará en noviembre cuando haya una asamblea de acreedores, ¿tá? Donde se decretará la quiebra de la empresa, ¿tá? Pero hasta ahora no ha pasado nada en el Ministerio, más allá de que nos siguen extendiendo el seguro especial. El presidente de la República, Lacalle Pou, inauguró ayer un conjunto de obras de rehabilitación de la Ruta 11 en el tramo comprendido entre la ciudad de San José y Santa Lucía por una inversión superior a los 13 millones de dólares y durante el acto hizo una defensa de su gobierno y afirmó que todos los días hay una comunidad que se está beneficiando de las acciones trazadas por su administración. Entre lo que se nos llevó la pandemia, la sequía, la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, y la diferencia de precio con la Argentina y un poquito con el Brasil, y lo que dejamos de recaudar son en el entorno de 4.300 millones de dólares. 4.300 millones de dólares que el gobierno no tuvo. Yo qué sé, para ponerlo en números son 4 ANCAP de cuando se fundía la empresa pública, o son 15 Pluna. Y ese dinero el gobierno no lo tuvo, sin perjuicio de lo cual se hizo un récord de obra. ¿Qué hay? ¿Qué hay entre lo que de alguna manera el Estado, la sociedad dejó de recaudar o lo que tuvo que gastar, que genera esa brecha, y un importantísimo número de obras que genera un récord histórico? ¿Qué hay? Pues lo primero que hay, que José Luis rozó el concepto, es un enorme respeto por los uruguayos. Nosotros, que somos los administradores de su plata, lo primero que hicimos es que cada peso que recaudamos terminó siendo devuelto a la sociedad y no terminó en proyectos faraónicos y no se malgastó el dinero.
informe del comisionado parlamentario penitenciario señaló que las 6 muertes provocadas por un incendio en el módulo 4 del ex Comcar a fines de septiembre tiene relación directa con el hacinamiento y con la falta de recursos para tratar a los privados de libertad. Según se destaca en el documento, la investigación en la Fiscalía de Homicidios sigue los lineamientos del protocolo de Minnesota para las muertes ocurridas bajo custodia estatal. El informe señala que el incendio del 25 de septiembre se trató de un acto criminal de violencia extrema y que fue en un módulo que refleja el desborde del sistema penitenciario nacional, cuya población ha aumentado a un ritmo mucho mayor que los recursos necesarios para una atención adecuada. La oficina del comisionario parlamentario eligió nombrar a cada uno de los fallecidos y agregó más datos como su edad e información de su familia. Sobre la actuación del personal de la cárcel, solo mencionaron que los funcionarios reaccionaron con prontitud y responsabilidad en cuanto se enteraron de lo que ocurría y que el propio director de la cárcel rompió con una masa la pared de la celda lindera tratando de rescatar a quienes pensaba que estaban con vida. En el informe se da cuenta de recomendaciones previas para prevenir estas situaciones que no fueron implementadas por el INR, como la instalación de cámaras de vigilancia, mejoras en los regímenes de patio y la dotación de más personal. Si bien este informe no incorpora nuevas recomendaciones, vuelve a resaltar las enviadas en diciembre de 2023, que contemplan varios puntos vinculados a la gestión, la educación, la salud y las obras necesarias. Además, declararon que hay una relación clara entre lo ocurrido y la situación de hacinamiento y falta de tratamiento del sistema carcelario y de ese módulo en particular, por lo que el Estado deberá resarcir a las víctimas. La justicia ordenó entregar el celular a Alejandro Astesiano en contra de la opinión de Fiscalía, que consideraba que aún hay varias investigaciones pendientes, como por ejemplo las conversaciones que mantuvo el ex jefe de la custodia presidencial con el presidente de la calle Pou. Los chats entre la calle Pou y Astesiano están excluidos de la investigación desde octubre del 2022, tal como muestran los documentos. En julio del 2024 se negó una nueva pericia que había pedido la fiscal del caso y hoy la justicia decidió devolver el aparato. Esto fue en las últimas horas. El abogado de Astesiano, Pablo Donangelo, destacó los fundamentos de la sentencia del juez porque entiende que su cliente ya fue penado y no está siendo investigado. El juez suplente Rubén Echeverri definió que el celular de Alejandro Astesiano sea devuelto al ex jefe de seguridad presidencial. El dispositivo fue incautado por la policía hace más de 2 años y se le realizaron 3 pericias. De todas formas, la fiscal de flagrancia, Sabrina Flores, se opuso a la entrega del celular porque aún tiene abiertas varias líneas de investigación para las que puede ser útil el dispositivo del ex custodio. La información fue extraída por policía científica y bueno, si la doctora Sabrina Flores está investigando otras conductas, eventualmente criminales de otras personas, porque fue muy clara la fiscal en el día de hoy de que no está investigando a Alejandro Astesiano, sino que está investigando eventualmente otras responsabilidades de otros hechos. Pero bueno, esas investigaciones están siendo llevadas adelante. ¿Qué valoración hacen también las declaraciones de la fiscal Flores que el acuerdo abreviado al que llegó Astesiano con en su momento Fossati, la fiscal, es defectuoso, ¿no? Concretamente se señaló que es totalmente defectuoso. Bueno, esas son valoraciones, cada uno tiene derecho a hacer las valoraciones que entienda pertinentes. Yo no tengo por qué expresarme respecto de eso. El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, pidió que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados cite al rector de la Universidad de la República y al decano de la Facultad de Arquitectura. El legislador entiende que no corresponde que se haya colocado allí cartelería a favor del sí al plebiscito sobre aspectos del sistema previsional. Lamentablemente la circunstancia se vuelve a reiterar ante la pasividad de las autoridades, porque esto ocurrió la semana pasada y ese cartel sigue allí, y a esto se suma que dentro del hall de entrada de la Facultad de Arquitectura hay una pantalla con publicidad a favor del sí. Nosotros lo que decimos es que los gremios tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse, pero tienen sus ámbitos y sus lugares, ¿no? Existe la cartelera gremial, la fachada de la facultad no es el ámbito para que cada gremio exprese sus ideas en relación a lo que vamos a resolver el próximo domingo 27. Por tanto, en la medida de que no hemos visto actuación de las autoridades, ni el señor decano de la facultad, ni el señor rector, le hemos solicitado al presidente de la comisión que lo cite al Parlamento para que brinden explicaciones sobre por qué ese cartel permanece ahí.
Fue suspendida una actividad sobre la reforma de la Seguridad Social aprobada en 2023. Estaba dirigida al funcionariado del Ministerio de Vivienda ante el reclamo del sindicato. Según la dirigencia sindical de la cartera, la invitación al encuentro vulneraba el artículo 58 de la Constitución referida a que en los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función. Se considera ilícito que esté dirigido con fines de proselitismo de cualquier especie. La charla entonces fue programada para noviembre, una vez pasadas las elecciones. La invitación llegó a todo el Ministerio en el correo institucional el martes 15 del área de gestión humana para participar de un espacio de intercambio para acercar información de calidad sobre la reforma de la seguridad social aprobada en 2023, el funcionamiento del sistema previsional uruguayo en general y en particular del tramo de ahorro individual. En la convocatoria prevista para el jueves 17 a las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Ministerio, se consignaba que asistirían representantes técnicos de República AFAP, quienes estarían a cargo de la presentación. Ante este correo, la Asociación de Funcionarios envía una comunicación a las autoridades entendiendo que la convocatoria vulneraba el artículo 58 de la Constitución de la República y exhortaba a la suspensión de la actividad, al tiempo que planteaba que se informe qué jerarca autorizó la realización de la actividad dentro de un organismo de la Administración Central. Ese artículo 58 dice que los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. Tras el reclamo sindical, la actividad fue suspendida y así se comunicó a todo el personal, señalando que la charla era una iniciativa del área de gestión humana en respuesta a distintas consultas formuladas por funcionarios que se encuentran próximos a jubilarse sobre la reforma aplicable y el sistema de ahorro individual. La instancia informativa quedó reprogramada para los primeros días de noviembre. Integrantes del sindicato consultados por MBD Noticias dieron por terminado el tema. El candidato colorado Andrés Ojeda denunció una campaña sucia a través de YouTube desde el equipo de su par frente amplista Yamandú Orsi. En concreto apuntó al asesor argentino Mario Riorda, que aseguró integra la mesa chica del candidato frente amplista. Orsi dijo a Telemundo 12 que Ojeda tiene todo el derecho del mundo a reclamar, aunque aclaró que no tenía idea sobre la denuncia que hizo el candidato colorado. Y la diputada Frente Amplista, Cristina Lustenberg, definió como sorprendente y carente de fundamentos serios esta denuncia del candidato colorado Andrés Ojeda contra el candidato Yamandú Orsi y lo desafió a que si tiene dudas, que presente el caso en los ámbitos formales que corresponden. La verdad que es sorprendente, yo no tengo todos los argumentos y ahora estábamos conversando con Yamandú de que la verdad que no es fundamentada esa observación que él hace alguien que ha tenido una campaña con mucha inversión de recursos, mucho antes de lo que tiene que ser la habilitación para que todos hagamos campaña y la verdad que me parece fuera de lugar esa observación y si tiene alguna duda tendrá que decirlo en los ámbitos que correspondan. Yo creo que no, que el país hoy está buscando sí una salida con diferentes problemas que no se han abordado y la ciudadanía va a elegir. Yo creo que hacer campaña descalificando al otro no es la forma. Podría decir cosas que a veces el domingo uno ve de calificativos, que observa que pueden tener algunos candidatos y no lo estamos diciendo. La ciudadanía va a elegir cuál es la mejor propuesta. El diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, se refirió al resultado de las últimas encuestas que muestran una fluctuación dentro de la coalición de gobierno con un descenso de los nacionalistas y un avance del Partido Colorado. Para Andújar el escenario es similar a la previa de la elección del 2019. Es una elección legislativa, se juegan las mayorías parlamentarias, un mes después se juega la presidencia de la República y puede haber cambios. En un mes puede haber cambios, ya pasó en la elección anterior. Una coalición bien posicionada en octubre y después terminó peleando voto a voto la elección presidencial. Esta vez no va a ser distinto, va a ser un escenario similar, que no esté definido en la presidencia de la República después del 27 de octubre y haya que esperar hasta el balotaje para tener certeza de quién va a gobernar nuestro país. No hay preocupación, yo creo que hay un escenario, salvando algunas cosas, hay un escenario muy similar al 2019. Talvi venía una fuerza muy particular, empujando. La calle Pou, después de la elección interna, había bajado en las encuestas. Capaz que ahora se le ha dado un poco más de color o más efervescencia. Me parece que todavía la distancia que tiene el Partido Nacional con el Partido Colorado es clara.
no te diría indescontable, porque siempre hay que ver, hay que contar los votos, pero no creo que haya una preocupación en ese sentido por parte del Partido Nacional. O sea, ¿vos considerás que hay un escenario similar al que ocurrió en 2019? No, similar es la fluctuación, de que uno crece, otro baja, se puede acercar, no se puede acercar. ¿Qué pasa hoy también? Yo no soy politólogo y lo nuestro es mucho más olfato que un estudio, una parte científica, pero hay un debilitamiento de Cabildo. En la otra elección había un fortalecimiento de Cabildo, que quizás Partido Colorado está acaparando también ese voto, esa fuga de votos de Cabildo Abierto. El candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, se desmarcó de los socios de la coalición, defendió la credibilidad de su sector porque dijo que ninguno de sus representantes en el gobierno ha tenido situaciones por las cuales apartarse por irregularidades ni mal manejo de temas públicos. En caso de perder la coalición, el Partido Independiente va a ser una oposición constructiva. A diferencia del Frente Amplio, dijo que fue muy crítico, además, sin proponer alternativas. Somos un partido que no ha tenido, y esto no quiere decir que seamos invulnerables, pero no ha tenido ninguna situación de que alguno de los nuestros tuviera que apartarse por problemas de irregularidades o de mal manejo de temas públicos. Entonces, por eso decimos, bueno, nosotros somos confiables. Todos les puede pasar, y a nosotros no nos ha pasado, pero nos podría llegar a pasar. Y el tema es cómo actúas cuando pasa, ese es el tema. Y ahí la clave es tener la firmeza y la velocidad para reconocerlo y apartar y resolver el problema cuando ocurre. En política, cualquier partido puede tener este tipo de circunstancias, eso es real. Ahora, nosotros podemos decir orgullosamente que no nos ha tocado. Mieres confía en que la coalición se mantenga aún si no accede al gobierno. Si bien los socios de la coalición no respondieron a su convocatoria de acordar un compromiso País 2 antes de las elecciones. La coalición es una coalición que se creó para gobernar y que ahora pretende seguir gobernando con un nuevo programa que tendremos que discutir y resolver. Hay cosas, obviamente, como siempre, que están pendientes, que hay que desarrollar, que hay que resolver. Si ocurriera, yo creo que no va a pasar. Yo creo que hay buena chance de que la coalición vuelva a ganar, pero si no ocurriera, obviamente el escenario, yo puedo hablar por el Partido Independiente. ¿Qué haríamos nosotros? Y nosotros seríamos una oposición constructiva. Lamento que en este periodo el Frente Amplio no haya actuado de esa manera. O sea, el Frente Amplio actuó de una manera permanentemente crítica, incluso demasiado crítica, y sin alternativas. La Asociación de la Prensa Uruguaya expresó en un comunicado preocupación por la utilización de inteligencia artificial para simular una entrevista con el candidato presidencial frente amplista Yamandú Orsi en Canal 4. Desde el Sindicato de Trabajadores de los Medios consideran que este método no es pertinente, ya que puede generar confusión a la ciudadanía y frivoliza la campaña política, convirtiéndola en un espectáculo que desdibuja la importancia de las elecciones nacionales. Cuestiona también la práctica desde un punto de vista profesional y recuerda en el comunicado la firma de un pacto ético del que participaron todos los partidos políticos para evitar la desinformación en el marco del proceso electoral. Por último, insiste Apple en la importancia de regular el uso de la inteligencia artificial para que esté orientado al desarrollo ético de la profesión. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE y la Universidad Católica del Uruguay presentaron esta mañana la primera parte de un informe sobre la percepción que tiene la población uruguaya sobre el riesgo de emergencias y también de desastres. La información constituye un insumo para promover una cultura preventiva y una sociedad mejor preparada para eventuales eventos de estas características. En ese marco, el director del SINAE, Santiago Caramés, dijo que se logró una cooperación técnica no reembolsable de $250.000 para fortalecer la gobernanza del Sistema Nacional de Emergencia. Estamos trabajando muchos trabajos con las comunidades también. Ahora, si no me equivoco, la semana que viene hay un cierre
Rocha, de unos cursos comunitarios que estamos haciendo en conjunto con bomberos. También la UTE está haciendo muchos, en realidad juntar a vecinos para que sepan cómo, más que nada, actuar frente a diferentes eventos adversos. Pero nada, creo que estamos haciendo el intento de estar lo más preparados posibles. Recién conseguimos una cooperación técnica no reembolsable del BID importante de $250.000 para fortalecer la gobernanza del Sistema Nacional de Emergencia y también tratar de aumentar las capacidades de los integrantes del sistema, sean las Fuerzas Armadas, sea INUMED, sea INAHUA, y otros organismos especializados también. Pero nada, creo que estamos haciendo un laburo lindo. El meteorólogo José Serra advirtió sobre el riesgo de una nueva sequía para mediados de verano próximo en el hemisferio sur y denunció que no ha habido precauciones ni sistemas paliativos para enfrentarla. El meteorólogo puntualizó que se prevé una primavera con temperaturas por encima del valor normal y sin buenas perspectivas para el agro. Vamos a hablar para el fin de la primavera, lo que resta de la primavera. Las temperaturas por encima los valores normales estacionales. Ya los estamos teniendo. Ahora ingresamos en la segunda quincena del mes de octubre bastante seca, con déficit en cuanto a precipitaciones. La tendencia en cuanto a lluvia y temperatura, lamentablemente no son buenas las perspectivas, sobre todo para el agro en la región suroeste, ya que las precipitaciones en la región suroeste van a estar por debajo de lo normal y van a continuar. Y en cuanto a temperaturas, bueno para el turismo, ¿por qué? Porque se esperan temperaturas como las que estamos ya, no digo padeciendo, pero ya teniendo por encima el valor normal. Tengamos en cuenta que el valor normal de la temperatura es de 17 grados 9 décimas. Hemos estado con 20 grados fácilmente y por encima. Serra agregó que en primavera es poco probable que haya una sequía como la pasada en el país, ya que el fenómeno de la Niña está en fase neutra, pero la alta variabilidad atmosférica genera riesgo de una nueva sequía a mediados de verano. La Intendencia de Montevideo desmintió mediante un comunicado la información publicada por el diario El País sobre la cantidad de reclamos ciudadanos que no han sido atendidos. La comuna asegura que fue 5% de las solicitudes que no se respondió y no el 70% como se dijo. Con el título, la Intendencia de Montevideo acumula casi 70.000 reclamos ciudadanos a los que no terminó de dar respuesta. La nota sostiene que según la unidad de estadística de la comuna, 70% de los casos están en proceso de resolución a nivel general, porcentaje que caería a 43% en el rubro de limpieza. En base a esa información disponible en la web, dice el medio, la Intendencia ingresó en septiembre 69.291 casos al servicio único de respuesta por temas diversos como acoso sexual, limpieza, alumbrado, arbolado, barométrica, entre otras. El 70% de ese total está bajo la categoría en proceso, unos 48.813, dice la nota de El País, y añade que según el propio informe eso significa que son casos en los que al menos se generó una orden de servicio pero que no se han finalizado. Los denominados como ingresados, en tanto, son aquellos que se registraron y no se realizó ninguna acción y son hasta la fecha 20.478, siempre según El País. Conocida esta información, la Intendencia aclaró que no se trata de reclamos sino de solicitudes de servicios, las cuales quedan registradas sin importar la vía de entrada, por formulario, WhatsApp, teléfono, entre otras. En este sentido, se indicó que se reciben unas 500 solicitudes de servicios diarios, 15.000 por mes, de las cuales se resuelven en promedio el 95%, agregando que desde 2012 ingresaron 1.394.748 solicitudes, de las cuales al día de hoy están en proceso un 5%. El resto fue resuelto, aseguró la Intendencia. El Poder Ejecutivo aceptó en las últimas horas el último aval necesario para cerrar el polémico contrato con el astillero español Cardama para la construcción de 2 patrullas oceánicas para la Armada Nacional. Esto lo informó Búsqueda en su versión digital. El contrato con la empresa Cardama se firmó en diciembre por 82 millones de euros a cambio de las 2 lanchas, aunque su ejecución estaba condicionada a la entrega de 2 garantías.
El artículo de búsqueda recuerda que la primera de ellas, aceptada en agosto por el Ministerio de Defensa, fue de $8 millones, mientras que la segunda, por 4,1 millones, fue aprobada esta semana. Se trata de un aval que será emitido por una financiera británica con sede en Londres, según las fuentes gubernamentales citadas por el medio. El presidente del astillero, Mario Cardama, viajó varias veces al país para solucionar el tema, intentando incluso el apoyo de instituciones locales como Habitat, que al igual que otras empresas nacionales y extranjeras, se lo negaron. En este contexto, Cardama entregó formalmente el 6 de septiembre al Ministerio de Defensa 2 alternativas europeas para cubrir el aval de 4,1 millones. Según búsqueda, el viernes 11 el Ministerio aceptó la propuesta de la financiera británica tras recibir el visto bueno del estudio del Piazo Abogados, enviando toda la información al presidente Luis Lacalle Pou. El mandatario respaldó lo actuado por el ministerio, cuyo titular, Armando Castaindebat, remitió el martes a Cardama la solicitud para que envíe la garantía original, que una vez sea recibida destrabará la orden de pago para que el astillero inicie finalmente la construcción de las 2 patrulleras. Más de 500.000 personas sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave en nuestro país, según datos aportados por el representante de la FAO en el país, Gonzalo Maid. Esto fue en el marco de un evento realizado esta mañana en Cancillería para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. Uruguay es un país que tiene una tradición de políticas muy integrales y que atienden tanto desde la producción como al consumo y que ha hecho grandes avances. Y es un productor de alimentos. Podemos discutir el número, pero podríamos alimentar entre 20 y 30 millones de personas. Aún así, tenemos cifras no de hambre, que es la privación absoluta de calorías que se deberían ingerir cada día para satisfacer la necesidad básica, sino de inseguridad alimentaria, que es algún tipo de privación, en el sentido de no acceder en alguna vez en el día a una comida o cosas por el estilo. Desde ese punto de vista, el 15% de los uruguayos tienen una inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto es muchísimo mejor guarismo que en cualquier otro país de la región, pero nos sigue recordando que hay compatriotas que tienen algún tipo de privación que es necesario subsanar. De la misma manera que tenemos un 9% de pobreza, que es un número que no es acorde con el desarrollo que tenemos en otras dimensiones democráticas, o que tenemos niveles de pobreza infantil que hay compromisos de subsanar, hay todavía un esfuerzo adicional para hacer en temas de alimentación con nuestros propios compatriotas. El Hospital Pereira Rosell está realizando jornadas de salud visual en el marco de la campaña de la detección de la ambliopía. Desde el servicio de oftalmología se está advirtiendo por el aumento de casos de miopía en niños, niñas y adolescentes por el uso de celulares y de las tablets. Se recomienda la utilización en tiempos cortos y además darle un descanso importante a la vista. Una de las más frecuentes son errores refractivos no corregidos, miopía, hipermetropía, astigmatismo. Otra puede ser tener una opacidad en el ojo, ya sea en la retina, una catarata congénita, glaucoma congénito, ¿tá? O lo otro es desvíos oculares, estrabismos también, que no corregidos en tiempo y forma pueden provocar disminución de la visión. ¿Detectás que viene en aumento los casos por el uso de las pantallas? Exactamente. Lo que antes se veía a los 18 o 20 años, que era por aumento en la acomodación, porque era cuando las personas hacían carreras universitarias y requerían más la visión cercana porque por aumento del estudio. Bueno, hoy la visión cercana se usa más por los celulares, las tablets, que los niños acceden hoy a más corta edad. Preescolares no deberían usar pantallas y después en tiempos cortos y haciendo descansos. La regla es 20-20-20. Cada 20 minutos, 20 segundos de mirar a lo lejos, 20 segundos de cerrar los ojos para lubricarlos. Lo más recomendable es estimular a los niños estar por lo menos 2 horas al aire libre. Eso lo que hace es que usen más su visión cercana, su visión lejana, perdón, y no tanto su visión cercana. Hacemos una pausa ahora breve y volvemos enseguida. En MVD
noticias y es momento de recibir a nuestra periodista Juliana Perdomo con novedades importantes que tienen que ver con el espacio público montevideano. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida a Buen Mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Estamos ubicados en la Plaza Augusto Sandino, en Avenida Italia y Segovia, aquí en la zona de Malvin, porque en minutos está previsto que llegue el intendente interino de Montevideo, Graña, en este caso para brindar unas palabras aquí a mi espalda, que se ha montado una especie de escenario para inaugurar esta plaza que tiene algunos juegos, espacios para niños, para el disfrute de la familia, una batería de juegos que en este caso se van a poder disfrutar a partir de esta jornada y todos los días en este espacio, y en uno de los tantos que viene inaugurando la Intendencia, juegos para el disfrute de todas las familias. En este caso ya se arrimaron desde tempranito aquí algunos vecinos de la zona con sus nietos y con sus hijos para disfrutar de esta batería de juegos, hamacas, toboganes, también hay subibajas para que puedan disfrutar aquí. Está previsto, les reitero, que en minutos Federico Graña llegue hasta aquí y bueno, y se haga este acto de inauguración con la presencia de los vecinos de la zona para que puedan disfrutar los vecinos. Nosotros vamos a continuar trabajando por aquí en la zona de Malvin, les reitero, este punto de Avenida Italia, y luego en la edición de la tarde seguramente tengamos más información para compartir con ustedes de cuánto fue la inversión que se hizo aquí, no solo aquí también, sino en distintos puntos de Montevideo. Gracias, Juliana. Y la selección uruguaya empató anoche sin goles frente a su par de Ecuador en el Estadio Centenario. Quedó tercero, pero compartiendo puntaje con Brasil, que anoche le ganó 4-0 a Perú. Uruguay ha sumado solo 3 de los últimos 12 puntos en eliminatorias y muestra un magro rendimiento deportivo que ayer, según dicen los que saben, mejoró levemente. La fecha había comenzado con un triunfo de Colombia, 4-0 sobre Chile, mientras que Paraguay derrotó 2-1 a Venezuela y Argentina goleó 6-0 a Bolivia en Buenos Aires. En conferencia de prensa, el entrenador celeste Marcelo Bielsa analizó el resultado y dijo que Uruguay tiene mejores jugadores que los rivales, a los que no se les pudo ganar, y cuando eso pasa hay que mirar al que maneja el material. En el Teatro El Galpón hay obras importantes y este elenco sigue trayendo a su sede obras internacionales de prestigio. Los próximos días, jueves 24 y viernes 25 de octubre, se va a estar presentando Protocolo del Quebranto del Teatro Pérez Galdós y Una hora menos de España, un espectáculo que surge bajo el propósito de llevar a escena los motivos y las consecuencias de las guerras y los conflictos. La obra viene precedida de muy buenas críticas, requirió de una importante preparación previa sobre conflictos, entre ellos un viaje con fines de investigación a Ucrania para conocer de primera mano las consecuencias de la guerra. Allí realizaron más de 30 entrevistas para recoger testimonios de tragedias reales. Varias de estas vivencias se reflejaron luego en el texto de Protocolo del Quebranto. El texto busca explorar fronteras de conceptos como poder, justicia y moralidad para analizar las relaciones humanas vistas desde la perspectiva de la necesidad de supervivencia. En un mundo dividido entre amigos y enemigos, aliados y rivales, ¿se puede ser neutral?, se pregunta esta obra. El personaje Kresk, de origen y bandera desconocida, persigue los territorios en los que sucede la guerra. Porta un armatoste itinerante al que llama Ocel, donde vive y esconde pólvora y pequeña munición con la que trapichea, sin importarle quién es amigo y quién enemigo. Vive atrincherada con él Nadia, una mujer extraña, casi monstruosa. Su relación roza cualquier síndrome conocido, se necesitan y se repelen. La obra es dirigida por Mario Vega y el elenco está integrado por Marta Viera, Mingo Ruano y Luis Fer Rodríguez. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal ordenó la extradición de 63 brasileños investigados por los actos golpistas del 8 de enero del 2023 durante el asalto a los edificios de los tres poderes en Brasilia, que se encuentran prófugos en Argentina.
El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, determinó la extradición de todos los acusados por la justicia de haber participado en los actos vandálicos que invadieron y destruyeron el Palacio Presidencial, la Corte Suprema y el Congreso, que posteriormente escaparon del país. Según la prensa brasileña, la Policía Federal identificó más de 60 personas que participaron en los hechos y que se encuentran en Argentina tras pedir asilo político, además del bloguero e instigador de los hechos, Osvaldo Eustaquio, que está en España. La sospecha es que la mayoría de los que huyeron a Argentina lo hicieron escondidos en coches tras romper la tobillera electrónica que usaban, y Moraes deberá comunicar ahora al Ministerio de Justicia y a la Cancillería para que inicien los trámites para la extradición de los acusados. Por el momento, la justicia brasileña ya condenó a más de 200 personas que participaron en los actos vandálicos del 8 de enero por los crímenes de asociación criminal armada, daño cualificado, deterioración del patrimonio histórico, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho e intento de golpe de Estado. Ahora nos convoca nuestro periodista Federico Jurkovic desde la sede del Partido Colorado. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Exactamente, se convocó de urgencia, llamémosle así, una conferencia aquí en la Casa del Partido Colorado a raíz de la denuncia pública que hizo el candidato de esta colectividad, Andrés Ojeda, ayer a las 19 horas contra el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, o contra los encargados de la campaña, concretamente contra una persona de nacionalidad argentina que forma parte de la mesa Chija, Mario Riorda, y eso ha generado la posición del Frente Amplio llamando a la denuncia como de poca sustancia y de poca fiabilidad. A raíz de esto es que el Partido Colorado convoca a una conferencia de prensa. Vamos a hablar con Gustavo Osta, que es quien fue designado como vocero para esto. Le consultamos en primera instancia cuáles son las primeras reacciones que tienen desde el partido para esta situación. Bueno, en primera instancia, ver con preocupación que están apareciendo en el país campañas de este tipo, campañas sucias, que hacen una presentación falsa de hechos, tergiversando los contextos, a los efectos de perjudicar, en este caso, al candidato a la presidencia por nuestro partido, el doctor Andrés Ojeda, que viene en franco crecimiento, con el objetivo de generar una mala imagen o introducirse en aspectos a veces de la vida personal que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la tradición del país en cuanto a la discusión política, que siempre ha sido de manera, digamos, elevada y de manera, digamos, seria en el tratamiento de los temas. La acusación que hacía ayer Andrés Ojeda respecto a que venía de parte de un asesor de Yamandu Orsi fue negado por parte de la coalición de izquierda. Bueno, acá hay un hecho claro, que es que hay un asesor importante, internacional, que forma parte de la mesa chica, como se llama, asesor directo de Yamandu Orsi. Eso es un hecho que no ha negado nadie. También es un hecho que esta denuncia que hace nuestro candidato Andrés Ojeda refiere a pruebas concretas de su vinculación a este tipo de publicaciones que luego de que Andrés Ojeda hace pública la denuncia, justamente empiezan a desaparecer videos, empiezan a desaparecer incluso un canal de YouTube frecuentemente usado por esta persona, y que denotan claramente que hubo una vinculación clara con el tema. Entonces, lo que nosotros decimos, dice nuestro candidato y nosotros respaldamos, es que acá hay una responsabilidad ¿de quién? Del candidato a la presidencia del Frente Amplio, que es quien es la figura principal en esta instancia electoral, que debería ser muy claro en estos temas, y sin embargo, ayer vemos con sorpresa que cuando se le pregunta por el planteo que hace Andrés Ojeda en cuanto a su responsabilidad, él dice, estamos en campaña, que haga lo que quiera. Exactamente, negó una vinculación directa a Orsi y además de eso dijo que estamos en campaña, que haga lo que quiera, y en ese contexto le pregunto si piensan, en virtud de que pueda haber un delito de difamación o demás, hacer una denuncia judicial concreta. No, es que nosotros pensamos que por estar en campaña no se hace lo que se quiere. Nosotros creemos que hay parámetros éticos,
morales que además todos asumimos en el pacto. ¿Usted está acusando a Orsi directamente? El pacto ético que nosotros firmamos, propuesto por la Asociación de la Prensa del Uruguay, de que este tipo de acciones deben ser condenadas porque no responden a la mejor tradición del Uruguay el intentar manipular la opinión pública para perjudicar con un planteo falso de hechos a un candidato. Entonces, lo que yo digo es que cuando uno es candidato a la presidencia y conforma un equipo y en su mesa chica la integra una persona importante del exterior en comunicación, que como bien ha estado probado, está vinculado en hechos de estos, lo que hay que ser concreto es en condenar no solamente una actitud general, sino condenar la actitud que se increpa a esta persona. ¿Van a presentar denuncia? Eso es lo que no ha hecho el candidato Yamandu Orsi, y por lo contrario dice que como estamos en campaña uno puede hacer lo que quiere. Nosotros pensamos que no, y por eso es que nosotros hoy entendimos necesario, en lo sustancial, en lo que hace el funcionamiento democrático del país, dar una señal de respaldo a nuestro candidato que ha sido atacado de manera falsa, a los efectos de perjudicarlo, y dejar en claro que para el Partido Colorado no vale todo, que para el Partido Colorado lo más importante es cuidar el sistema democrático, atener a nuestras tradiciones y saber que la elección nacional es una disputa más que debe canalizarse por canales precedidos por la ética y la moral. No como en este caso, donde se entran con dudas, se aseveran cosas por parte del candidato del Frente Amplio, que nosotros no estamos de acuerdo, y en definitiva se da una señal muy complicada para la sociedad. Sin justificar una cosa a la otra, ¿Ojeda faltó a la ética al haberse sentado en una entrevista con un Orsi falso, con una inteligencia artificial? No, para nada, porque además lo que nosotros vemos en esa presentación es que se utilizaron declaraciones que había realizado el candidato. Seamos claros en esto. Hoy la inteligencia artificial se puede utilizar en política para hacerle decir a los candidatos lo que no dicen. ¿Sí? Hay videos públicos colgados en YouTube donde uno, por ejemplo, ve al expresidente Obama hablar diciendo cosas que nunca dijo y realmente son cosas que pueden llamar a la confusión. En este caso, estamos viendo allí a Gustavo Osta, prosecretario del Partido Colorado, en esta convocatoria que se hizo a la prensa a propósito de lo que consideran denuncias falsas contra su candidato. Nos vamos a recibir ahora a Eduardo Delgado, nuestro periodista, y un encuentro muy interesante que tiene que ver con salud mental y racismo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, porque en 2023 hay que recordar que la Universidad de la República se declaró antirracista, lo que es considerado un hito para las personas que trabajan en temas de racismo y discriminación en Uruguay y que es mencionado como ejemplo en otros países de América Latina. Después de esa declaración, tanto académicos como estudiantes y activistas afrodescendientes trabajan en darle contenido a esa declaración antirracista con diferentes propuestas. Y la Facultad de Psicología picó en punta, digamos, en esta temática que ya viene trabajando desde comienzos de este ciclo con justamente 3 mesas redondas sobre salud mental y racismo. La primera ya ocurrió, fue sobre mujeres afro-uruguayas en psicología, y la segunda será el sábado con masculinidades afro-uruguayas. Y estoy con la coordinadora de este ciclo, con Ana Karina Moreira, para conocer primero, Ana Karina, básicamente cuál es el objetivo de este ciclo de mesas redondas. El objetivo de estas mesas justamente es problematizar el enfoque eurocéntrico que tiene la psicología. Todas las disciplinas en general, pero vamos a pensar simplemente en las de salud, colocan a un sujeto universal. Y no tenemos en cuenta como los aspectos culturales de las personas, pero también hay una autora que habla de el color del inconsciente, provocando esta pregunta. ¿Somos todos iguales? No, no somos todos iguales. Definitivamente la personalidad, la identidad y los padecimientos que nos traen los pacientes van a tener que ver con sus experiencias, las experiencias personales, las experiencias culturales y también las transgeneracionales. Entonces tenemos que complejizar los enfoques desde donde trabajamos. Generar como la cuestión también epistémica de la formación en psicología. Entonces, este ciclo es un poco problematizar eso, provocar el pensamiento, provocar los lugares desde donde nos acercamos al padecimiento psíquico y cómo también el racismo que nos atraviesa a lo largo de nuestras vidas, que genera estos microtraumas,
¿no? Cómo también van generando y van enfermando, ¿no? Eso es fundamental, y sobre todo en la salud mental. Y más en general sobre la declaración de antirracismo de la UDELAN en general, ¿cuáles pensás que sean algunas de las medidas justamente para basar en que eso se concrete en realidades a nivel de la UDELAN? Creemos que esto es fundamental. Generar como otros enfoques, problematizar la generación de conocimiento. Para nosotros es fundamental esto. La academia genera como los marcos teóricos desde donde después, por ejemplo, construimos políticas públicas, desde donde nos acercamos a la realidad, desde donde comprendemos los funcionamientos de la sociedad. Entonces, si nosotros no problematizamos cómo el racismo incide en la estructura social, en los vínculos interpersonales, en las formas de distribuir la riqueza, en todos los aspectos de la vida, no vamos a poder generar como ese cambio de ir hacia una sociedad más justa e igualitaria. Vamos a seguir negando y siendo cómplices de una herencia de desigualdad que tiene que ver con el racismo. Y por último, la Facultad de Psicología cuenta con un servicio de atención a víctimas de discriminación racial. Te pido que nos cuentes, bueno, es en convenio más con el municipio B, ¿quiénes pueden acceder y cómo pueden hacerlo? Perfecto. Este es un primer proyecto, esperamos que la universidad justamente lo pueda tomar más allá del municipio B, justamente para que pueda acceder todo el mundo. Las personas que pueden acceder son personas mayores de 10 años que tengan como esta vivencia de la discriminación racial. La forma de acercarse es escribiéndose un mail, voy a decírtelo, así lo podemos registrar. El mail es cadr@sicu.edu.uy. Escribiendo un mail diciendo que están interesados en recibir atención psicológica, diciéndonos su nombre, edad y brevemente un motivo de consulta, ya es suficiente. Nosotros después nos dejan también, obviamente, un número de contacto para que nosotros después podamos contactarnos telefónicamente con esa persona. Bueno, Ira, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Por favor, gracias a ustedes y los esperamos el sábado. Así es, Rosina, como decíamos, todos invitados. Segunda mesa redonda de este ciclo de salud mental y racismo, el sábado en la Facultad de Psicología, la temática masculinidades afro-uruguayas. Muchas gracias, Eduardo. Quedó entonces planteada la invitación y nosotros ya nos vamos. Volvemos a las 18:55 la edición central o mañana a las 8 la primera edición. Hasta luego, que pasen bien. Un informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, responsabiliza al hacinamiento y la falta de recursos por el incendio en el módulo 4 del ex-CONCAR. El documento mandata al Estado a resarcir a las familias de los jóvenes muertos en este incendio. El candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, se desmarcó de sus socios de la coalición y defendió la credibilidad de su sector, porque según remarcó, ninguno de sus representantes en el gobierno ha tenido ninguna situación que tuviera que apartarse por irregularidades ni mal manejo de temas públicos. Más de 500.000 personas sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave en Uruguay, según datos aportados por el representante de la FAO en el país, Gonzalo Maíd, en el marco de un evento organizado por la Cancillería en el Día Mundial de la Alimentación. La selección uruguaya empató sin goles frente a su par de Ecuador, acumuló partidos sin ganar y quedó tercero, pero compartiendo puntaje con Brasil, que anoche ganó 4-0 ante Perú. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó este martes la extradición de 63 brasileños que se encuentran prófugos en Argentina y son investigados por los actos golpistas durante el asalto a los edificios de los tres poderes en Brasilia. En el marco del segundo día de paralización de los liceos en nuestro país, los gremios de la educación, acompañados por otros sindicatos, se concentraron en un acto en 18 de julio y Andes, donde reclamaron por trabajo y denunciaron el carácter regresivo de la reforma educativa.